Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les da la bienvenida a esta Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, espacio donde cada mayo se vive el Festival Alfonsino, un amplio programa cultural para honrar el legado de Alfonso Reyes, justo en el mes de su natalicio. Desde el 7 de mayo y hasta el 6 de junio se llevará a cabo el máximo evento cultural universitario bajo el lema Alfonso Reyes de frente y de perfil, y hoy, en estos preludios alfonsinos, nos convoca una presencia muy querida, la del historiador, escritor y académico mexicano Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido. Destaco en el público la presencia del doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de nuestra universidad. Bienvenido. El doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor César Morado Macías, director de Humanidades e Historia de nuestra universidad. El licenciado Eduardo Dávila Treviño, familiar de don Alfonso Reyes. Bienvenido. Asimismo, destacamos la presencia de estudiantes, docentes y público en general, muy especialmente alumnos de nuestra Facultad de Salud Pública y Nutrición y de la doctora Erika González. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. Para presentar esta conferencia y a nuestro invitado, pido la participación del doctor Víctor Barrera Enderle en este. Gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Qué gusto recibirlos hoy aquí en esta sala Minerva Margarita Villarreal, continuando con la segunda jornada del Festival Alfonsino 2025, que para nosotros, para la Capilla Alfonsina, siempre es un periodo de intensidad y de felicidad. Todos los días disfrutamos de grandes conferencias, de acercamientos y de nuevas lecturas de la obra de Alfonso Reyes. Hoy tendremos sin duda una conferencia muy interesante y yo espero también nutritiva y sazonada. Alfonso Reyes y la comida, a cargo de nuestro querido amigo Javier García Diego, uno de los estudiosos que más han profundizado en la vida y obra, o mejor dicho, en las infinitas combinaciones que se dan entre ambas, entre vida y obra de Alfonso Reyes. En el largo periplo alfonsino por Europa y Sudamérica, Reyes no solo reflexionó y escribió sobre libros, colegas y asuntos culturales y diplomáticos, también tomó nota de los sabores, platillos y licores de cada pueblo. Pero también defendió la tradición culinaria propia. Y aquí me permito citar una frase que me gusta mucho de sus memorias de cocina y bodega. Decía Reyes: también donde hay calor, hay auténtica vida humana y también ahí se come bien. Javier García Diego es escritor, historiador, investigador y docente. Es uno de los más importantes especialistas en el tema de la Revolución Mexicana y en el estudio de las instituciones emanadas de ella. Desde 1991 es profesor e investigador del Colegio de México. También fue director del Centro de Estudios Históricos del mismo Colegio de México y presidente de esta misma institución. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Actualmente es el capellán de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México y de la Academia Mexicana de Historia. También dirige la colección Biblioteca del Estudiante Universitario de UNAM. Voy a citar algunas de sus múltiples publicaciones: Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana del 96, Porfiristas Eminentes, también de ese año 1996, Alfonso Reyes, del 2002, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, de 2003, Introducción Histórica a la Revolución Mexicana, del 2006, Cultura y Política en el México Revolucionario, del 2006 también, Textos de la Revolución Mexicana, del 2010, Ensayo de Historia Sociopolítica de la Revolución Mexicana, 2011, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, una amistad literaria, del 2014, Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra, una gran antología, del 2015, y por supuesto su ensayo biográfico, Solo puede ser los ajenos lo que ignoramos, sobre Alfonso Reyes, del 2022, y también voy a contar aquí el prólogo que en rigor para mí es un estudio crítico a la más reciente edición de Ifigenia de Cue, que se lanzó el año pasado por el Colegio Nacional, ¿no? Y que yo creo que la convierte en una edición crítica para mi gusto. A mí me gustó mucho. Bienvenido, Javier, estás en tu casa. Gracias, Víctor. Pues de verdad me da muchísimo gusto estar aquí. Me da de verdad siempre emoción venir a la Autónoma de Nuevo León.
vengo ya hace algunos años, me considero amigo viejo de esta institución. Y bueno, celebro de verdad la presencia, José Javier, Víctor, César, la señora que nos presentó es vieja amiga de mi sobrina Gaby, así que la aprecio mucho, y también a don Eduardo Dávila, descendiente de Alfonso Reyes. Y bueno, de verdad me da mucho gusto haber oído que están aquí presentes alumnos y alumnas de Salud Pública y Nutrición. ¿Sí? Bueno, es muy difícil dar una charla sobre a Alfonso Reyes no le gustaba el término de que él era un sibarito, cosa por el estilo, pero pues sí está más cerca del sibaritismo que de la nutrición, ¿no? Bueno, si uno ve la imagen de Alfonso Reyes, no creería que atendía las reglas de la nutrición, nunca lo hizo. Así que me da gusto, pues, exponer ante ustedes esta ponencia, que de hecho me la solicitó un destacado colaborador de esta universidad, que es Antonio Ramos, el de jefe de publicaciones. Entonces, yo se la mandé a él y no sé, Antonio, qué destino le haya dado. Pero también traigo otro texto que tiene que ver con cuestiones de salud. Si hay tiempo me gustaría leer los dos, son breves. El otro tiene que ver con las enfermedades de Alfonso Reyes. Le he titulado La literatura hipocondríaca de Alfonso Reyes, porque no es nada más que Alfonso Reyes tuviera mala salud, la tuvo, y desde muy pequeño, sino que escribió sobre ello. Tiene 3 textos sobre cuestiones de salud, además de muchísimas referencias en cartas y en su diario. O sea que Alfonso Reyes, además de mala salud, pues sí tenía ese gusto por escribir sobre sus enfermedades. Dicho lo anterior, entonces voy a pasar pues en orden. Primero va Alfonso Reyes y la comida, y luego veremos las razones de la mala salud, que no tienen que ver mucho con su comida. No, bueno, aparentemente no, pero no soy un médico para decirlo. Me decía César Morado a la entrada, bueno, si traes un texto sobre la comida y otro sobre las enfermedades de Alfonso Reyes, el año que entra tendrá que ser sobre el sexo y Alfonso Reyes, pero pues bueno, se necesitaría una doble sesión, yo creo, para ese tema. En fin, Alfonso Reyes y la comida. Por cierto, mi enfoque es más biográfico, ¿sí? Yo estoy absolutamente convencido que las etapas culinarias de Alfonso Reyes dependieron de su biografía. Y es más, uno podría decir eso de prácticamente todos los seres humanos. Entonces, sí hay momentos en los que vemos que Alfonso Reyes degustó de una comida u otra. También he de decir la frase que mencionó Víctor Barrera Enderle, director de esta. A mí me suena a que es un poco, sin mencionarlo, no lo cita en el texto de las memorias de Cocina y Bodega, es un poco respuesta a José Vasconcelos, que José Vasconcelos dijo que realmente, pues, llegando al norte de México, comenzaba el asado y se olvidaba la comida, se perdía la comida. Otra cosa que adelanto, bueno, mejor lo dejo para el comentario, a ver si queda claro en el texto. Alfonso Reyes y la comida. Es de todos sabido que Alfonso Reyes gustaba y mucho de la comida. Basta ver su imagen. Tal pareciera que estaba predestinado a ser glotón, pues había nacido un 17 de mayo, fecha en que se conmemora a San Pascual Bailón, patrono de los cocineros. O sea, ya con esa entrada, él nació, ¿sí? Su santo patrón era
San Pascual Bailón, sobre el cual hay algunas referencias muy claras. Era un fraile menor, muy humilde, que de una u otra manera nunca quiso ser un gran religioso, teólogo, cosas por el estilo. No, a él le gustaba estar en las cocinas de los conventos. Y parece ser que cuando le salía bien el plato, bailaba de gusto. Por eso la anécdota de baile en mi fogón San Pascual Bailón. Su sonrisa, la de Alfonso Reyes, no la de San Pascual Bailón porque la desconocemos, su generosa papada, que por cierto a Alfonso Reyes no le gustaba, no se dejaba retratar con la papada al aire, siempre se la tapaba de una u otra manera, y su abultado vientre son pruebas fehacientes de ello. No es que gustara de cocinar, tampoco eso lo asocia con la comida, lo suyo era el consumo y la degustación de muy diversos alimentos. Asimismo, como hombre de refinada cultura, veía la comida como una muy precisa expresión de la civilización y los recursos naturales de los diferentes países. Si no fue nacionalista respecto a la literatura, tampoco lo fue en lo referente a la comida. Por último, la comida es el tema motriz de un par de sus libros, ¿sí? Aquí me estoy refiriendo sobre todo a un poemario que se llama Minuta de 1935 y al ya más conocido Memorias de Cocina y Bodega de 53. Luego haremos referencia, si quieren ustedes, si hay alguna pregunta, alguna intervención sobre las Memorias de Cocina y Bodega. Su relación con la comida varió necesariamente según las etapas de su vida, de ahí mi perspectiva de biógrafo. Para comenzar, siendo niño y adolescente, mientras vivió al amparo de su familia hasta 1905, disfrutó del buen sazón de un cocinero francés llamado Louis. Así lo pone en sus memorias infantiles, ¿no? Recuérdese que su padre, el general Bernardo Reyes, era gobernador de Nuevo León durante el afrancesado régimen porfirista. Entonces, pues, tener un cocinero francés era como que muy elegante, ¿sí? Por lo que es de suponerse que tenía muchos compromisos políticos y sociales, lo que hace comprensible la responsabilidad de alguien muy profesional en el control de las cocinas hogareñas. Aquí abro un paréntesis. Uno de esos compromisos sociales del gobernador Bernardo Reyes dio como resultado el nombre de Alfonso Reyes. Parece ser que la mujer estaba entrando a trabajo de parto y Bernardo Reyes tenía una sesión con algunos empresarios, con un representante diplomático. Está llegando Antonio Ramos, que es el responsable de que haya escrito este texto. Entonces decía, estaba Bernardo Reyes en una reunión con empresarios de Monterrey, parece ser que con el representante diplomático, me imagino que un cónsul honorario, y cuando les dijo que se tenía que retirar porque su mujer estaba a punto de parir, le dijo: si nace hombre, por favor póngale el nombre de nuestro monarca. De ahí viene el nombre de Alfonso Reyes, por Alfonso XII, rey de España en ese momento. Su primera juventud la pasó en la Ciudad de México, cuando ya se desprendió de la familia, cuando en 1905 abandona Monterrey, en buena medida porque Alfonso Reyes tenía vocación literaria y aquí en Monterrey no había encontrado interlocutores. Entonces se fue a estudiar, a terminar, sí empezó en el Colegio Civil la preparatoria, pero la concluyó en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces a eso se fue a Ciudad de México. Ahí vivió de una u otra manera bajo la sombra, digamos, de una casa alterna que tenía la familia Reyes en Ciudad de México. Su primera juventud la pasó en la Ciudad de México para que concluyera sus estudios preparatorianos e hiciera la carrera de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Las fechas serían de 1906 a mediados de 1913 aproximadamente. De hecho, más o menos, más que aproximados, esas fueron las fechas. Uno podría decir, bueno, abandonó Monterrey en 1905, pudiera ser.
La suya no fue la típica vida de un estudiante padeciendo siempre hambre y pobrezas. O sea, no comió mal como estudiante en la Ciudad de México. ¿Sí? Olvídense de eso. A lo mejor Vasconcelos sí, Reyes no. Parte de estos años los vivió Reyes con la cobertura de su familia, en particular la de su hermano Rodolfo. Me imagino que tampoco se comía mal en casa de Rodolfo. Los amigos de Reyes le decían el varón, imagínense ustedes. Solo a partir de 1912 vivió en su propio domicilio matrimonial con su reciente esposa Manuela Mota, quien con el tiempo desarrolló claras habilidades culinarias. Lo que sí debe quedar claro es que Manuela no era de Monterrey y por lo tanto Alfonso Reyes dejó de comer regiomontano desde muy tempranas fechas. Si Manuela Mota no le hacía cabrito y esas cosas, no. Era una cocina muy mesoamericana, muy chilanga la que cocinaba Manuela Mota. El siguiente tramo de su vida lo pasó en Europa y se prolongó de mediados de 1913 a principios de 1927. Más que dividirse geográficamente entre España y Francia, que sería lo más fácil, el análisis debe basarse en su situación socioeconómica e incluso en su ánimo personal. ¿Sí? Primero estuvo un año en Francia como segundo secretario de la legación mexicana. La depresión por la reciente muerte de su padre y el bajísimo salario, segundo secretario, no le permitieron disfrutar París, ni conciertos, ni museos, ni teatros, ni cabarets, ni restaurantes. Fue sin duda un año triste. Eso lo dice Alfonso Reyes muchas veces a lo largo de los textos y las cartas de ese periodo. Por el estallido de la Primera Guerra Mundial y por haber perdido su puesto diplomático con el triunfo revolucionario, más o menos agosto de 14, Reyes, su esposa y su pequeño hijo se trasladaron a España, donde vivieron 10 años, hasta finales de 1924. De España, Reyes solo conocía a sus escritores clásicos, no hacía los literatos contemporáneos, tampoco conocía su cocina. Recuerden, en su casa había un cocinero francés. Pronto supo que la cocina española tenía un carácter plural en términos regionales y sociales. Esto es para mí el punto fundamental. La experiencia culinaria de Alfonso Reyes no va a depender de en qué país vivió, sino cómo estaban sus ingresos. Ese es el punto fundamental. ¿Sí? Quiero que eso se quede clarísimo. Entonces, obviamente se tiene que dividir su estancia española en dos etapas, la del escritor exiliado y la del diplomático escritor. A cada una correspondió una distinta experiencia culinaria. Alfonso Reyes llegó a España hacia octubre de 14, sin empleo y sin recursos económicos propios, pues las propiedades familiares habían sido incautadas por el régimen revolucionario. La pobreza inicial explica que durante los primeros meses haya comido de manera más que frugal. El propio Reyes reconoce que pasó hambres y que llegó a comer en lugares de auténtica picaresca. ¿Qué lo cita? Poco a poco mejoraron sus ingresos, resultado de un sinfín de trabajos literarios y periodísticos, por lo que pudo conocer a varios escritores y editores y hasta llegó a establecer relaciones de amistad con algunos de ellos, como Enrique Díez-Canedo, José Moreno Villa, Tomás Navarro Tomás, Antonio Solalinde, y hasta con Juan Ramón Jiménez y José Ortegui Gasset. Sus relaciones con estos y otros escritores españoles le permitieron incorporarse a algunas tertulias literarias. Ahí ya podría empezar, ¿sí?, a comer más variado. La más famosa sería la tertulia del Pombo, que presidía Ramón Gómez de la Serna, memorable por las conversaciones de los comensales más que por la comida. Como fuera, su situación económica mejoró considerablemente y en consecuencia mejoró su consumo alimenticio. La caída de Venustiano Carranza en México a mediados de 1920 y el ascenso del grupo sonorense y la llegada de su amigo José Vasconcelos al gabinete fueron un parteaguas en la vida de Reyes. En efecto, fue reinstalado en el puesto diplomático que tenía. A partir de entonces, Reyes viviría
escindido entre la diplomacia y la vida literaria. Pronto ascendió en el escalafón, lo que se reflejó en sus salarios. Obviamente, la mejoría en la situación económica familiar, la de él, ya no de su familia de México, la experiencia ganada por su esposa en temas hogareños y el creciente número de compromisos sociales ya como diplomático, explican que a partir de entonces se comiera muy bien en su casa, ¿sí? Aquí en la nota que doy, en la cita, me refiero a Angelina Beloff, la primera mujer de Diego Rivera. Mantuvo una amistad muy fuerte con Reyes y con su esposa, doña Manuela. Frecuentaba la casa de los Reyes y llegó a hacer algunas acuarelas para ilustrar un par de menús que se consumían en esa casa. Pero estamos hablando ya del Reyes diplomático, ¿sí? No del Reyes exiliado, que repito, fueron años muy difíciles, ¿sí? Además, comenzó a disfrutar de los festejos vinculados a su cargo, o sea, como diplomático. Para comenzar, comenzó a frecuentar restaurantes de postín, tanto de comida castellana como de especialidades andaluzas, asturianas, gallegas o vascas. Esto lo dice muy claramente en sus memorias de cocina. Su salida de España se hizo célebre por razones culinarias y literarias, sobre todo si se compara con su situación inicial. Reyes había llegado a España 10 años antes, lo repito, siendo un desconocido, sin empleo y sin ahorros. Ahora se le organizó una comida de despedida en el más prestigiado restaurante de Madrid, el Lardi. Vean nada más la diferencia, repito, fundamentada en los ingresos económicos y bueno, y en el puesto. No es lo mismo ser un exiliado que ser un diplomático. Ese es el punto fundamental. Bueno, pues fue a comer al Lardi, reputado, por cierto, sigue el Lardi abierto, por aquí tengo fue fundado en 1839 más o menos, casi 200 años después, o sea hoy, sigue funcionando en el local original en la céntrica calle de la Carrera de San Jerónimo. Bueno, pues este restaurante es muy reputado por su comida castellana de fogón y horno, siendo la especialidad el cocido. Reyes conocía bien y frecuentaba el Lardi y su plato predilecto era el cochinillo. También frecuentaba, y cito a Reyes, la venerable Casa Botín, a un lado de la Plaza Mayor, que presumía ser el restaurante más antiguo de la ciudad, incluso más antiguo que el Lardi. El Botín dice ser del siglo XVII o cosa por el estilo. Bueno, imagínense ustedes lo que fue para él empezar a frecuentar estos lugares y no los lugares de picaresca con los que había llegado a Madrid. También, no, me quedé en el Lardi. La concurrencia a su banquete de despedida en abril de 24 era tan destacada como los platillos servidos. Allí estuvieron Azorín, Enrique Díez Canedo, Eugenio Dors, que hizo una crónica sobre ello, y Ortega y Gasset, entre muchos otros. Que de verdad que diferencia la situación en la que llegó Alfonso Reyes a España. Y este cambio se debía a una cosa, jóvenes, a dos cosas, a su talento y a su trabajo, ¿sí? No todos los escritores y todos los mexicanos que salieron de España después de trabajar ahí fueron homenajeados en una comida en Lardi con Eugenio Dors, Ortega y Gasset, Azorín y otros más. Esto es puro talento. Después de su gestión diplomática en Madrid, Reyes fue enviado a París, pero ahora como ministro de la legación, no como en 1913 cuando estuvo de segundo secretario, con un salario bajo y sufriendo una gran depresión por la muerte de su padre. Ahora estaría en Francia poco más de 2 años, de enero de 25 a marzo de 27. Además, ya no era un escritor principiante, autor de un solo libro, como durante su primera estancia parisina, Las cuestiones estéticas. Ahora era ya un escritor reconocido y apreciado, especialmente entre los nutridos círculos de escritores hispanoamericanos residentes en París. Por si esto fuera poco, pudo conocer a políticos, escritores y periodistas franceses, lo que acrecentó sus relaciones sociales. Agréguese que ya Reyes cobraba un buen salario.
Lo anterior explica que Reyes visitara buenos restaurantes en París, incluyendo el aristocratizante Jockey Club, aunque prefiriera los restaurantes de barrio, frecuentados, y estoy citando a Reyes, esto es parte de las memorias de Cocina y Bodega, frecuentados no por turistas, sino por los vecinos, sobre los que llegó a elaborar un mapa. Hizo Alfonso Reyes un mapa, desgraciadamente se perdió en los cambios de residencia, pero él lo recuerda muy bien, un mapa en el que anotaba la dirección, el nombre del dueño y las especialidades. Reyes lamentó mucho haber perdido tan valiosa guía. Asimismo, acompañado de varios escritores e intelectuales latinoamericanos como el costarricense León Pacheco y el caricaturista salvadoreño Toño Salazar, Reyes también gustaba de recorrer cabarets en la zona de Montparnasse y parece que era especialmente asiduo a la Coupole, frecuentada por desterrados políticos y por universitarios, y también frecuentaba Le Dôme, donde disfrutaba el canto y baile y otras cosas que no voy a mencionar en esta ponencia, de la vedette Kiki de Montparnasse. No hay duda, Reyes disfrutó día a día y noche a noche su segunda estancia parisina, por lo que le enojó que un asunto político en México, para colmo ajeno a él, hiciera que tuviera que dejar París y su puesto de ministro. Su siguiente etapa biográfico-culinaria puede definirse como sudamericana, pues Reyes estuvo en Argentina y Brasil ya con nivel de embajador entre 1927 y 1938, o sea, 11 años en Sudamérica. Puedo afirmar que gustó más de la comida brasileña por sus frutas y verduras inimaginables, llenas de aromas y vivos colores. Obviamente, también disfrutó de las carnes y los lácteos argentinos. Sin embargo, es fácil adivinar que extrañó las comidas francesa y española. En rigor, Reyes lamentaba que ambos países, o sea, Argentina y Brasil en este orden, tuvieran excelente materia prima, pero que los dos descuidaran el arte culinario. El colmo, a pesar de que en Brasil se cultiva excelente café, estoy citando a Reyes, no saben gustarlo ni prepararlo. O sea, en síntesis, le gustaba más la comida europea que la sudamericana. Uno podría imaginarse, bueno, comer en Argentina y comer en Brasil, pues a Reyes no le hizo mayor gracia el asado argentino. Bueno, pues para asados aquí tenía más que suficiente. No saben gustarlo ni prepararlo. Como había sucedido en Madrid, al dejar Buenos Aires también fue despedido con una opípara comida. En rigor, más que de despedida, aunque coincidió, fue un banquete con motivo de la publicación de su libro Las Vísperas de España, que contenía casi todos sus escritos de tema español y que era un libro de abierta simpatía por la España republicana. El propio Reyes presume que el banquete, organizado por sociedades republicanas españolas, ¿sí?, fue concurrido por 3,000 personas. A mí, quieren que les diga una cosa, un banquete de 3,000 personas no puede estar bueno. Obviamente el banquete tuvo un carácter más político que literario. O sea, no es lo mismo comer en el Yoki o en el Ardi 100 personas, 60 personas, que 3,000 personas. No. Alfonso Reyes regresó definitivamente a México en 1939, donde moriría en 1959. Tal parece que los asuntos culinarios fueron decisivos para que Reyes decidiera radicarse en México, ¿sí? Ahora les explico por qué. Sucedió que al concluir su etapa diplomática en Sudamérica, la Universidad de Austin en Texas, especializada en temas mexicanos, le ofreció un altísimo puesto docente. Reyes declinó la invitación porque no le interesó convertirse para siempre en un profesor de estudiantes extranjeros, porque Austin le pareció una ciudad campestre. Pues sí, después de Madrid y París, imagínense ustedes quedarse a vivir en Austin. Y cito, y porque la comida era detestable. Estoy citando a Reyes,
pues era costumbre dar la carne dura. ¿Sí? En términos culinarios, sus últimos 20 años, ya cuando se radica en México, sus últimos 20 años de vida pueden dividirse en dos etapas, la del Alfonso Reyes sano y la del Alfonso Reyes enfermo y envejecido. También fue decisivo que a su regreso a México Reyes pasara del sector diplomático al cultural, pues disminuyeron considerablemente sus compromisos sociopolíticos, los cuales implicaban platillos de las más diversas nacionalidades. Pues sí, ya no lo invitaban de las embajadas, ya no podía comer, digamos, esa comida internacional. Esto es, redujo su cosmopolitismo culinario, aunque conservó su gusto por la comida. Asimismo, mantuvo su pertenencia a algunas tertulias, las que implicaban algunos de los 3 alimentos diarios, o desayuno, comida, cena. En todo caso, ya no disfrutaba de las comidas tumultuosas y prefería, vean qué lindo, la cifra de oro en cuanto a comensales, más que las gracias, o sea, más de 3, y no más que las musas, o sea, no más de 9. Compárense con el banquete de despedida de Buenos Aires con 3,000. Es incuestionable que su regreso al país, que la construcción de su biblioteca y su trabajo en el Colegio de México hicieron de Reyes un ser más casero y sedentario. La mayor parte de sus alimentos serían consumidos en su propio domicilio, lo que nos permite suponer platillos sencillos de comida familiar mexicana. Sin embargo, en 1944 Reyes padeció su primer infarto y en 1951 sufriría el cuarto, que sin duda fue el más grave. A partir de del cuarto infarto, su vida en términos culinarios fue de constante tensión. Si bien tenía que comer bajo una rigurosa dieta, gustaba de escaparse a comer con diversos grupos de escritores. Por ejemplo, al final de su vida disfrutaba mucho ir a comer con los jóvenes. Bueno, estos jóvenes, con los que les gustaba irse a comer, obviamente sin Manuela, eran José Luis Martínez, Joaquín Díez Canedo, Alí Chumacero, Carlos Fuentes, Juan Soriano y Ernesto Mejía Sánchez, entre otros. En ocasiones Reyes los llamaba los supercachorros literarios. Por ejemplo, al final de su vida disfrutaba mucho ir a comer con los jóvenes, ya di los nombres, e incluso se ufanaba de haberlos hecho cambiar el inmundo Bar Alfonso. A lo mejor lo querían llevar al Bar Alfonso por su nombre, en favor del restaurante francés Chelén o del Loredo, especializado en cortes de carne. Por otro lado, es probable que al final de su vida haya perdido el gusto por los mariscos, pues en un festejo familiar por su cumpleaños resultó enfermísimo por una intoxicación con ostras del restaurante Bellinghausen. Obviamente sus últimos meses de vida fueron más de recato que de disfrutes culinarios. Es tan sabido el gusto de Reyes por la comida que varios escritores abordaron el asunto. ¿Acaso el primer libro dedicado al tema fue el titulado Comiendo con Reyes, de la autoría de los periodistas españoles Luis Cepeda, Paco Ignacio Taibo padre, Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo hijo, sobrevive de tomar Coca-Colas? No estoy diciendo, es la verdad. Él presume que eso es lo que él consume. Paco Ignacio Taibo, creo que el hermano Benito sí heredó los gustos culinarios del padre. Bueno, Paco Ignacio Taibo y Luis Marcet, a quienes junto con el antropólogo Santiago Genovés, también español, abordaron el tema desde distintas perspectivas. Los numerosos dibujos de Guillermo Ceniceros muestran a Reyes en diferentes poses culinarias, ya sea sentado a la mesa, conversando con un cocinero o intercambiando el bolígrafo o el lápiz por los cubiertos. Poco después apareció la novela En defensa de la envidia, de la autoría de Cialtira la Triste. ¿Ustedes conocían ese texto? Bueno, existe. Según la cual en la casa de Alfonso Reyes trabajaba una cocinera prodigiosa, Chole. Repito, esto es novela de Cialtira la Triste, de un Saltiel muy joven. Esta es una novela de su primera etapa,
quien provocaba la envidia encarnizada de varios miembros del mundillo cultural mexicano de aquellos años. Según el autor, o sea, según Saltiel la Triste, el más afectado por la envidia era Salvador Novo, reconocido gourmet. Finalmente, el dramaturgo Luis de Tavira escribió La conspiración de la cucaña, en la que se cuentan las peripecias de un grupo de amigos, en el que destacaba Alfonso Reyes, que se reunía para degustar opulentas cenas en el Hotel Savoy de Madrid, o sea, la ubica a principios de siglo, a principios de los años 20 más, cuando Reyes era diplomático en esa ciudad. Al grupo de amigos lo amalgamaba la convicción de que una mala comida no se recobra nunca. En uno de los diálogos, Tavira hace decir a Reyes: para mí, el máximo placer es el de la comida. Los placeres de la mesa son de todas las edades, de todas las condiciones económicas, de todos los países y de todos los días. Es un placer que se puede asociar a todos los otros placeres y es el último que conservamos en la vida y que nos consuela de la pérdida de los otros placeres. Me parece muy sabio y así termina esta ponencia sobre Reyes y la comida. No sé si pasamos a algunos comentarios y yo sí quisiera leer el de la salud. Andamos con tiempo, ¿no? ¿Sí? Seguimos y luego abrimos. A ver, aquí hay una pregunta del descendiente de Alfonso Reyes. Yo tengo la duda de la cucaña, tengo varias definiciones. ¿Cuál es la que usted tiene? ¿Qué quiere decir la cucaña? No, ¿Qué era? No sé qué quiera decir la cucaña, pero era un grupo de amigos. No, sí, pero se supone que la cucaña tiene varias acepciones, vamos a decir, como que era un país donde llegaba uno y los alimentos volaban y nomás los agarrabas, esto y lo otro. La otra que era el lugar donde tiraban los piratas, la tabla donde los piratas, y otro, una especie del palo encebado, pero nunca supe a ciencia cierta. Quería saber si... Es una buena tarea para investigarlo. Okay. Sí. Sí, el texto de Tavira es un texto raro porque mezcla estas comidas en el Hotel Savoy con algunas otras, incluso referencias a la muerte de Bernardo Reyes. Te ubica en la Ciudadela, te ubica ahí frente a Palacio Nacional. Es un texto, digamos, complicadón en ese sentido. Ahora doy paso a la literatura hipocondríaca de Alfonso Reyes. Este texto lo preparé para la reunión anual de la Academia Mexicana de Medicina. Nos invitaron a que hiciéramos una mesa que no tuviera que ver con medicina técnica. Entonces estuvimos ahí Rosa Beltrán, que habló sobre literatura y medicina, Teresa Uriarte, que habló sobre la medicina prehispánica, ¿sí? Adolfo Martínez Palomo, que habló sobre medicina y música y medicina, sobre todo el efecto Mozart, y yo que leí este texto, La literatura hipocondríaca de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue acaso el escritor más importante de la primera mitad del siglo XX, aunque muchos afirman que fue más relevante lo escrito por José Vasconcelos. También fue un refinado diplomático por casi 25 años, de 13 a 38, representando provechosamente al país en Francia, España, Argentina y Brasil. Por último, fue un creador de espléndidas instituciones educativas los últimos 20 años de su vida, como el Colegio de México y el Colegio Nacional. Nació en Monterrey en 1889, y murió en la Ciudad de México en 1959, esto es, vivió 70 años, cifra muy superior al promedio de vida del mexicano de mediados de siglo. Lo sorprendente es que Reyes siempre tuvo mala salud, o sea, a pesar de haber llegado a los 70 años en aquel momento, que es muy superior al promedio de vida del mexicano, siempre tuvo mala salud desde niño, y que tuvo 4 infartos, uno en 44, 2 en 47 y el más grave en 51. Alfonso Reyes se refería constantemente a sus dolencias y malestares, tanto en páginas publicadas como en escritos privados, incluso íntimos.
repito, en el diario está lleno de referencias a sus enfermedades. Obviamente no fue el primer escritor con mala salud, y no será el último, pero sí fue uno de los pocos que se refieren al tema constantemente. Son muchos los escritores que han reflexionado sobre la muerte, como Plutarco, Erasmo, Jorge Manrique y obviamente nuestro José Gorostiza, pero son pocos los que describen casi a diario sus dolencias y males. Más aún, Reyes llegó a conformar un género literario con ello, al que defino como la literatura hipocondríaca. O sea, de verdad, no es lo mismo hablar sobre la literatura y la muerte que sobre las dolencias y males de la literatura hipocondríaca. Reyes, hasta donde yo sé, es prácticamente el único que escribe sobre eso. El primer libro sobre sus enfermedades lo escribió en 1931, a sus 42 años, no puede ser, y lo tituló Memoria a la Facultad. En él, Reyes hace un recuento de sus experiencias médicas, especificando enfermedades y curas. Curas de curación, no. Obviamente comienza con el recuerdo de su salvaje dentista, un anciano que se había asentado en Monterrey, pero que al cruzar la frontera, o sea, de Texas para acá, cambió de oficio, pues antes era cowboy. Resulta comprensible que este dentista, cito a Reyes, muy grosero de manos, lo haya hecho sufrir lo indecible. Por otro lado, de niño no sufrió fracturas ni accidentes serios. La explicación es fácil, no fue un niño travieso. No había por qué sufrir muchos daños, salvo una descalabrada causada por el jardinero de la casa de un condiscípulo, accidente que ocultó por temor de que me prohibieran volver a casa de mi amigo. Fíjense qué solidaridad. En cuanto a dolencias crónicas, cuenta que padecía una afección en la garganta que le producía una tosecita maniática. Otra secuela de ella, de esa tosecita maniática, cree Reyes, fue su voz muy ronca y algo ahogada. Por eso, cuando él y otros amigos organizaron una becerrada en la que se lidió un becerro, y cito a Reyes, tan tierno y tan inofensivo como nosotros, en el programa fue anunciado como Alfonso Reyes el Ronquito. ¿Ustedes se imaginaban a Alfonso Reyes de torero? Pues ahí está, el Ronquito. Poco después sus padres acordaron que se le extirparan las adenoides o cosa parecida. Necesariamente fue sedado con cloroformo, lo que fue una temeridad, pues estaba contraindicado. Como fuera, cuando Reyes recuperó la conciencia y abrió los ojos, se sintió resucitado. Ya siendo adolescente, en el cálido verano del año 1904 se propagó en Monterrey una epidemia de fiebre amarilla. En algún momento Reyes se sintió enfermo, con fiebre. El médico aseguró que los síntomas eran claros y le recomendó reposo, pero a los 2 días el médico declaró que los síntomas se habían desvanecido como por ensalmo, y a los 4 días lo dio de alta. Alfonso Reyes, convencido de que gozaba de tener siempre síntomas atenuados, es lo que él dice, bueno, me enfermaba de mucho, pero siempre con síntomas ligeros, atenuados, dice él. Presumía haber padecido una fiebre amarilla bien educada. ¿Qué sentido le vio Reyes a escribir una pequeña autobiografía, ¿sí?, teniendo como hilo conductor sus enfermedades? O sea, me refiero a Memoria a la Facultad. Muchos escritores han escrito sus memorias amorosas, intelectuales, de viajes, pero pocos se han enfocado en los poco estimulantes recuerdos de las enfermedades sufridas. Pues Alfonso Reyes lo hizo, a pesar de que negaba ser hipocondriaco, o incluso ser simplemente aprensivo. Así, su siguiente recuerdo es el de una peritonitis, allá por 1910. Por ese entonces, Reyes iba a entregar a la imprenta su primer libro, Cuestiones Estéticas. Nótese su hipocondria, su pesimismo. Fíjense, lo repito, a Reyes le da esta peritonitis, ¿sí?, a punto de entregar su primer libro. Desde la cama, cito a Reyes, veía yo los originales de mi libro, Cuestiones Estéticas, que había comenzado a pasar en limpio, y me decía con tristeza que iba a morir
sin ver siquiera mi primera obra publicada. Fíjense lo que le preocupaba, no ver su libro, no despedirse de sus padres. Pero el dolor se hacía insoportable y la muerte no venía. Es más, llegó a describirla como un alivio urgente a la muerte, y como me daba cuenta de que todavía mi conciencia estaba muy dispuesta, conjeturé que la muerte todavía iba a tardar mucho. No solo no le llegó la muerte entonces, sino que insistió en su supuesta característica de siempre padecer síntomas atenuados. Lo cito: aunque creo nunca haber padecido dolores más agudos, hay que confesar que el mal, o sea, esa peritonitis, para ser peritonitis, fue bastante benigno. ¿Qué sucedió en realidad? ¿Sería cierto que Reyes era un buen enfermo, como tantas veces lo presumió, o en verdad su naturaleza lo favoreció con padecer dichos síntomas atenuados? Como haya sido, las siguientes dolencias que recuerda fueron una tifoidea y un surmenage ya durante su etapa madrileña. Aunque niegue ser aprensivo, reconoce haber oído que muchos de los enfermos de tifoidea, ahora resulta que le dio una tifoidea allá en Madrid, quedaban con la mente débil, estoy citando a Reyes, y padecen desmayos, enajenaciones y terribles dolores de cabeza. Nada de esto tuvo que sufrir Reyes, pero quedó convencido de que la tifoidea apresuró su calvicie. Hay aquí alumnos y profesores de medicina, ¿sí? ¿Podemos asociar tifoidea con calvicie? Yo no creo. ¿Quién sabe? A Reyes de repente... Bueno, del surmenage dice que simplemente tomó un reposo total, no leyó y no escribió durante un mes, ni siquiera aceptó hacerse leer. Como buen hijo de militar, Reyes sabía, esto es precioso, que hay enemigos que se vencen sin combatir, o sea, no se medicamentó, en referencia a no haber tomado medicina alguna. La siguiente enfermedad nos remite a otro campo de actividad suyo. En efecto, sin mayor pudor, confiesa que por razones académicas tuvo que viajar en 1919 a Burdeos, recuerden, estaba en Madrid, donde aún se disfrutaba la alegría del armisticio, o sea, acababa de terminar la Primera Guerra y parece que estaban todos muy contentos. Pues bien, tuvo allí un contagio venéreo, al que llamó de forma poco verosímil su primer tropiezo. ¿Por qué poco verosímil? Porque no creo que fuera su primera enfermedad venérea, ¿sí? Como historiador me atengo a las fuentes documentales. Como biógrafo descanso en las confesiones de mi personaje. Así, Reyes cuenta que al regresar a España notó las primeras extrañezas que pronto se convirtieron en flujo y sangre. Cometió el error de consultar a su médico de cabecera en lugar de a un especialista. El tratamiento recomendado es para una enfermedad venérea, probablemente sífilis o gonorrea. El tratamiento recomendado debió haberle puesto sobre aviso: diete de leche pura. No sé si eso cure la sífilis o la gonorrea, la verdad. Como debió haberlo previsto, el tratamiento lácteo acaso mitigó un poco el malestar, pero sin desterrar del todo la clásica gotita, que es la amenaza del mal crónico. Estoy citando a Reyes, Tuvo entonces que acudir a un especialista, curándolo luego de 3 meses de tratamiento. Dice Reyes: sufrí mucho, física y moralmente. No sé si se me está escuchando, ¿sí? Antes de dejar Europa, en París padeció otro contagio, pero este fue de sarna. ¿Sí? En Europa había sarna en esas épocas, de la que se curó con un tratamiento guerrero. Otra vez el término militar, está en él siempre presente lo militar y los caballos. Un tratamiento guerrero dividido en 4 tiempos. Primero, romperse el pellejo con jabón negro. Luego, untarse azufre. Después, baño con abundante jabonadura. Y finalmente, vaselina y talco para mitigar las llagas. Eso era la sarna. Reyes dejó Francia y llegó a Argentina a principios de 1927, donde estuvo 3 años como embajador
y luego pasó a Río de Janeiro, donde lo fue por casi el doble de tiempo. Luego volvió a Buenos Aires para un segundo periodo como embajador. Regresó a México definitivamente a principios de 1939, donde supuestamente tendría una vida sedentaria y una alimentación más casera. Sin embargo, si bien durante sus más de 10 años como diplomático en Sudamérica no volvió a padecer trastornos de salud graves, sí padeció sus típicos malestares crónicos. Paradójicamente, 5 años después de arribado al país, o sea, a México, comenzó un auténtico viacrucis cardíaco. Entre 1944 y 59, año de su muerte, a los 70 años de edad, Reyes padeció 4 infartos. Perdón, aquí tengo que hacer un paréntesis. Aunque no menciona ya enfermedades mayores como cardíacas y eso, en Sudamérica volvió a tener enfermedades venéreas. ¿Sí? Ya no voy a entrar en detalles porque tendría que citarlo y la verdad no viene al caso en este momento. De sus 4 infartos nos informa en su segundo libro de memorias médicas, titulado Cuando creí morir. ¿No es eso ser hipocondriaco? Yo me pregunto. Cuando creí morir, compuesto de 3 textos, 2 de ellos de 47 y el otro de 53. Reyes obviamente rememoró y diferenció cada uno de sus infartos. El primero sobrevino en la madrugada del 4 de marzo de 1944, mientras escribía afanosamente ciertas páginas. Comenzó con el dolor del brazo izquierdo y con la imposibilidad de moverlo, al grado de que tuvo que usar la mano derecha como pisapapeles sobre el brazo. El agudísimo dolor pronto afectó al pecho. Para su fortuna, el mal no resultó orgánico y se curó con un par de meses de descanso en Cuernavaca. El segundo tuvo lugar 3 años después, en marzo de 47, al regresar de un rápido viaje a París, donde presidió la comisión mexicana que asistió a la primera Asamblea Internacional de la UNESCO. Para su desgracia, esta vez el mal sí fue orgánico, y los exámenes revelaron el primer ataque de trombosis coronaria, a pesar de lo cual parece que no requirió atención hospitalaria. El tercero le dio a mediados de ese mismo año, cuando se aprestaba a viajar para recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de Princeton. Eso le impidió ir a recibirlo, bueno, se le envió después. La recuperación ahora le tomó 3 meses. Reyes lo entendió claramente. Los 2 ataques sucesivos de 47 eran ciertamente más graves que la perturbación sufrida en 44. Es obvio que Reyes era consciente de que la amenaza era grave, lo que explica que los siguientes años viviera con miedo, aunque no por ello adecuó sus hábitos cotidianos. Intuía que tarde o temprano sufriría otro infarto, pero obviamente no sabía cuándo sería. Pues bien, el cuarto sobrevino en 1951 y confiesa Reyes que con este realmente creí morir. ¿Cómo y cuándo sobrevino ese cuarto infarto? Reyes nos cuenta que el 5 de agosto de ese 1951 estaba trabajando muy quitado de la pena en Góngora, trabajo que interrumpió para acudir a una cena en casa del doctor Ignacio Chávez, a la que asistieron otros médicos como Gustavo Vaz, Manuel Martínez Báez y Raúl Fournier, así como el expresidente Ávila Camacho y los secretarios de Hacienda Eduardo Suárez y Eduardo Villaseñor. Estos eran las redes de Alfonso Reyes al regresar a México, todos con sus esposas. Fue al regresar a su casa cuando sobrevino el ataque cardíaco. Lo atendió de urgencia su hijo y vecino. Su hijo Alfonsito era médico y vivía en la casa de al lado. Al día siguiente lo revisó el ya mencionado doctor Chávez, quien lo remitió de inmediato al Instituto de Cardiología, al que llegó, y cito a Reyes otra vez, con los pulmones ya edematizados y con las uñas y los labios cianóticos. Estuvo poco más de 2 meses hospitalizado. Ya en su casa comenzó un larguísimo tratamiento de recuperación, al que Reyes dice que se entregó con placentera docilidad. Recuerden que él decía que era buen enfermo. Para comenzar, se le impuso una estricta prohibición de fumar, que le costó menos trabajo cumplir que el cambio de sus hábitos alimenticios. Por eso quería unir lo de la comida con este. Con todo,
cito a Reyes, lo único que de veras me hacía sufrir era el no poder bajar de la cama para ciertas cosas, el abominable y obligado uso del cómodo, que es, cito a Reyes, lo más incómodo que existe. Reyes insiste en que fue un buen enfermo, que incluso enfrentó con buen humor los 3 meses de quietud en el lecho. En efecto, insiste en que soportó con resignación la deshidratación a que fui sometido como precaución contra el edema pulmonar, la dieta sin sal, la inmovilidad, el suero, las pruebas de sangre, los piquetes, electrocardiogramas, inyecciones, tomas de presión arterial, fricciones de alcohol y mudas de la ropa, fíjense nada más, mudas de la ropa, haciéndome rodar a un lado y a otro lado, así lo vestían, así lo cambiaban, no podía pararse. Aunque no precisa cuáles, es de suponer que le aplicaron algunas sustancias, fíjense nada más, que lo llevaron, y cito a Reyes, al túnel de la inconsciencia y le produjeron deliciosas visiones. Pues yo creo que le estaban aplicando, no sé, morfina, probablemente. Fue tan buen enfermo que Reyes se permitió escribir unos consejos para los cardíacos. Ahí les van. Esto es Reyes, ¿eh? No corras, no saltes, no riñas, no te excites, no frecuentes los sitios tumultuosos, ni concurras a reuniones muy numerosas, no hagas lo que mucho te enoje, sé mesurado en todo según la teoría griega, déjate deslizar por las horas lo más que puedas y acuérdate de que el solo correr de los días y la tranquilidad están trabajando para ti. Hasta vivirás más confortable que antes, cercenadas las 1000 inoportunidades que constantemente asaltan nuestra serenidad. Aunque Reyes pretenda mostrar serenidad y buena actitud, lo cierto es que ese cuarto infarto lo tuvo al borde de la muerte, al grado de que el regreso a su casa habitación lo equiparó a un segundo ingreso a la tierra. Contra lo que diga y presuma, Reyes quedó muy atemorizado, al grado de imaginarse que luego de esos 4 infartos no podría resistir el quinto. Sin duda, esta situación determinaría el futuro estilo de su vida cotidiana y obviamente también determinó su labor literaria durante los 8 años de vida que le siguieron. ¿A qué me estoy refiriendo? A que durante los últimos años, y tiene que ver con lo de Memorias de Cocina y Bodega, Reyes sintió que se iba a morir, ¿sí? Y entonces ya no enfrentó una obra suya en serio, se dedicó a limpiar sus cajones, ¿sí? Para no dejar inéditos, ¿sí? Ese fue el miedo, ¿sí? De morir. Hizo una obra, yo diría, que a mí me perdonen aquí los críticos literarios, de segundo nivel frente a las grandes obras de Reyes. Las cosas que escribió de 51 a 59 son obras básicamente de acarreo, del cajón donde los tenía a la imprenta. Así lo decía Reyes, así describía su labor Reyes. Y yo siento que las celebradas Memorias de Cocina y Bodega son parte de esta literatura de segundo nivel. No me parece uno de los grandes textos de Reyes, y entonces aprovecho, jóvenes, si hay que leer a Reyes, lean sus textos fundamentales. Los textos fundamentales podrían ser, claro, discutimos los alfonsistas en cuáles serían, pero sin lugar a dudas, Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, ¿sí? La experiencia literaria, para mí, otro de sus textos claves, la oración del 9 de febrero, en fin, eso es en lo que hay que concentrarse. Por eso a mí cuando me dicen, oye, ¿te parece buenísimo las Memorias de Cocina y Bodega? Bueno, pues si las quieren leer, léanlas, pero no son textos, digamos, centrales en la obra de Alfonso Reyes. Si bien ya no escribió un tercer texto de naturaleza médica, lo cierto es que en el diario que desde 1924 escribía rigurosamente, hay incontables referencias a su débil corazón y a muchos otros malestares y enfermedades. En términos inmediatos, apenas empezaba la convalecencia del cuarto infarto, escribió el soneto Visitación, con el que quiso saludar la vecindad de la muerte. Voy a leer este poema, es un soneto que dice así. Está escrito en agosto de 51, o sea,
prácticamente saliendo del cuarto infarto. Soy la muerte, me dijo. No sabía que tan estrechamente me cercara al punto de volcarme por la cara su turbadora varada fría. Ya no intento eludir su compañía. Mis pasos sigue, a la muerte, transparente y clara, y desde entonces no me desampara ni me deja de noche ni de día. Y pensar, confesé, que de mil modos quise disimularte con apodos, entre miedos y errores confundida. Más tienes de caricia que de pena, eras alivio y te llamé cadena, eras la muerte y te llamé la vida. Esto lo escribió en agosto, repito, de 51. En cuanto a su vida cotidiana, se hizo más sedentario y hogareño y se cuidó de no incurrir en aventuras amorosas extramaritales. En lo que respecta a su vida laboral, asistió menos a sus dos colegios, el de México y el Nacional, si bien en el primero pudo delegar muchas responsabilidades en quien era el secretario general, don Daniel Cosío Villegas, quien tenía una gran capacidad administrativa, organizativa y política, por lo que Reyes estuvo tranquilo respecto a la marcha de la institución, pero repito, ya no iba a su oficina. El impacto de ese cuarto infarto fue tremendo en términos literarios, lo que ya mencionaba. El mismo Reyes reconoce que volvió al yunque, aunque con mesura. Cierto es que poco después de haber regresado a su casa, recibió los primeros ejemplares de su traducción de la Ilíada. Su gozo fue inmenso, considerando que estuvo otra vez lo mismo a punto de no verla ya en letras de molde. Por otro lado, por un supersticioso temor, no retomó inmediatamente su trabajo en cursos sobre Góngora. Más ilustrativo fue que abandonó el manual de mitología griega que empezaba a elaborar, pues me infunde verdadero pavor saber que me va a costar muchos desvelos. Ya no podía levantarse en las madrugadas. Este fue el costo del cuarto infarto. Reyes ya no emprendió trabajos ambiciosos como pudo ser escribir la prometida segunda parte de la visión de Anáhuac o completar su traducción de la Ilíada. Su temor a morir y el cansancio que padeció esos años lo llevaron a publicar muchos libros de acarreo, el término es suyo, a partir de recuperar y organizar muchos escritos publicados en periódicos y revistas a lo largo de su vida. Claro está, también se dedicó desde 55, año que celebró sus bodas de oro como escritor, a organizar la edición de sus obras completas. La muerte solo le permitió organizar hasta el tomo 10, organizarlo. Eso sí, el más amado, pues era el que contenía su labor poética. Paradójicamente, un hombre que había estado tan obsesionado con la muerte por varios años, no la vio venir cuando finalmente llegó a finales de diciembre de 1959. No fue por un nuevo infarto, por lo que no se cumplió el refrán que dice no hay quinto malo. Lo que pasó fue que su herido y lastimado corazón se fue apagando. Murió a los 70 años, no a los 82, como su adorado Goethe, que era la edad a la que quería morir. Desde su primer libro médico, Memoria de la Facultad de 31, Reyes anunció que estaba a la búsqueda del médico ideal, ¿sí? El médico ideal, quien no tenía que ser infalible, pero sí tener condiciones de general aptitud y de simpatía. O sea, no le importaba que fuera bueno el médico, pero que sea simpático, que me platique y que sea, esto es lo mejor, lector. Quería un médico que fuera culto, ¿no? Y que incluso pueda bautizar un síntoma con una expresión feliz, o sea, una expresión literaria. También requería ser un buen conversador. Consciente de que en 1951 San Pedro se hizo de la vista gorda con él, o sea, cuando tuvo el cuarto infarto, pudo reconocer que sobrevivió a ese terrible infarto gracias al doctor Ignacio Chávez por su ciencia, su atingencia y su diligencia. Sin embargo, la muerte le llegó a finales de 1959. Eso sería lo que escribí sobre Reyes y la medicina, y ahora sí, si quieren, podemos pasar a algunas preguntas, dudas, comentarios.
Muchas gracias al Y doctor prometo Javier escribir García la Diego. de Reyes y el sexo, aunque eso sí va a tener que ser un poco más largo el material. Enlazada con las dolencias. Muy bien, tenemos espacio para un par de comentarios o preguntas si alguien quiere realizarlas en este momento. Adelante. Doctor José Javier, adelante. Ahí viene el micrófono. No, que a mí me impresionó mucho, Javier, la segunda parte de tu plática, la de las enfermedades. No por las enfermedades, sino por la actitud y por el tiempo. O sea, se dice, y creo que se dice muy bien, que una mujer, un hombre se deben a su tiempo cultural, digamos, a todo aquello que lo rodea y que lo hace ser quien es finalmente. Las respuestas que puede dar, las inquietudes que puede tener, tienen que ver con su tiempo. Claro. Y es un desbarajuste querer exigirle a una persona que responda como si desde acá, digamos, desde fuera de su tiempo. Pero algo que me impresiona mucho es lo último que dices, y que es verdad. O sea, digamos que la última gran parte de Reyes es cuando él tiene 50 años, de los 50 a los 60. Está, para mí, dos grandes libros muy importantes, que es El Homero en Cuernavaca, que ya lo está cerrando, digamos, en el 50, sí. O la traducción a la cual has aludido, que es el Aquiles agraviado, ¿no? O sea, son como sus grandes momentos. Y después viene ese acarreo. Pero a mí lo que me impresiona es que ese acarreo viene a los 60 años. O sea, entre los 60 y los 70, él ya dice, ya me terminé, ¿no? Yo tengo 65 años, me da terror eso, ¿no? Y luego acerca de Goethe, yo que... No, yo quiero ser Goethe, ¿no? Y por otro lado pienso en el Quijote, en el personaje del Quijote, que es digamos, el primer personaje novelesco, que ya es un hombre retirado, ha vivido todo, tiene 50 años. Entonces, ese tiempo que también condiciona físicamente, moralmente, psicológicamente, a que ya eres un hombre que ya esperas la muerte. O sea, me impresiona que Reyes estaba esperando la muerte, no la vio llegar como tú dices, pero la estaba esperando entre los 60 y los 70 años. Sí. Me impresiona mucho. Bueno, a ver, de tu comentario sacaría dos cosas. Uno, lo de su tiempo. A ver, jóvenes, un poco en sorna, en burla, describí el tratamiento que le recetaron para una enfermedad venérea, esta de la leche cruda y demás. A ver, si hubiera existido la penicilina, con un par de inyecciones lo hubieran curado, pero no había penicilina en ese entonces. Y respecto a la edad en la que quería morir, en parte era porque él admiraba mucho a Goethe, también porque se decía que Goethe había sido la vida más feliz con la muerte más feliz, ¿no? Un hombre que hasta en sus últimos días había sido productivo y genial y demás. Lo que pasa es que esa muerte se la había anunciado una vidente en Brasil, ¿sí? Esta que era una europea inmigrante en Brasil, que le dijo, usted va a morir a los 82 años. Y dijo, ay, como Goethe, qué felicidad. Bueno, pues no sucedió así. Entonces, por eso trato el tema, las enfermedades no le permitieron cerrar su obra con algo realmente importante, porque la traducción la terminó poco antes del infarto, y el Homero, tienes toda la razón, el Homero en Cuernavaca, a pesar de ese carácter lúdico que tiene parte del poema, es una de las grandes obras de Alfonso Reyes. Lo agregaría a las obras que no se deben perder, el Homero en Cuernavaca, porque además es llevar a los clásicos a la vida cotidiana, a tu vida personal, a tu vida íntima, no como unos objetos de estudio, sino como unos compañeros de vida. Yo creo que sí es de los poemas más logrados de Alfonso Reyes. Entonces, pues sí, cada quien las enfermedades de su tiempo. También no solamente es la cura de las enfermedades venéreas, sino la poca higiene que había en ese entonces. No es solamente la cura, sino también la causa de la enfermedad. Cuando dije, se fue a Burdeos,
1919 acababa de terminar el armisticio. Bueno, las guerras son productoras de enfermedades y en particular de enfermedades venéreas. O sea, entonces todo eso, pero exigiría ir anotando el texto en exceso. Entonces más bien lo dejo así a que los jóvenes cuando vean, estaban festejando el armisticio, pues ustedes se pueden imaginar cómo festejaban el armisticio los jóvenes que habían regresado del frente, ¿no? Tengo un comentario, me parece que he escuchado, a ver qué opina usted, cuando habla ya de la carrera de los últimos años, que ya no escribía mucho, pero que uno de sus últimos textos, La basura, está considerado un ensayo literario precioso. A ver, primero que todo, no dije que no escribiera mucho, dije que hacía labor de acarreo, ¿no? Y yo creo que la lectura que hacemos de Reyes también es una lectura histórica, ¿sí? Entonces, durante algunos años rescatamos más este texto, durante otros nos interesa más algo distinto. Puede ser que, por ejemplo, hoy que hay intereses, digamos, ambientales, se recuperen textos como Palinodia del Tiempo, por decir algo. O que llegue un presidente con afanes moralizantes, así empezó su sexenio, y entonces impulsara la lectura de Cartilla Moral. Las lecturas son históricas, necesariamente. Entonces depende de qué Reyes querramos. Por ejemplo, el texto sobre Goethe, la trayectoria de Goethe del 54, estaba asociada a una conmemoración de Goethe. Lo mismo Mallarmé, en fin, tantas cosas. Todo está... Ya, claro. Bueno, aquí tenemos al experto. Góngora es un texto muy importante, así no lo haya logrado consolidar, porque Reyes es el único invitado no español a las celebraciones del 27. El problema es que cuando se hacen las celebraciones, finalmente él ya había sido trasladado a Sudamérica. Si hubiera estado en París, a lo mejor tomaba el tren y llegaba a Madrid a los festejos, a las conmemoraciones. Entonces envió un texto, pero yo sí siento, José Javier, que es un texto ya castigadón por la distancia y su puesto diplomático. No, además fue castigado por Dámaso Alonso. Sí, también. Dámaso Alonso en un principio... Micrófono. Que Dámaso Alonso sí reconoce, en un principio dice, de los gongoristas, Reyes el primero, pero cuando hace mucha conciencia de lo que acaba de decir, empieza ya como a echarle tierrita para que sea patrimonio de los españoles, ¿no? Bueno, pues, con sobrada razón, pues sí. Me dicen que tengo derecho a media pregunta. A media pregunta. La esperanza de vida hoy en México es para hombres 75 años, para mujeres 80 años. Siempre nos ganan las mujeres, sí, con 5 años por lo menos. En la época de Alfonso Reyes parece ser que era de 60 años, más o menos ahí andaba la esperanza de vida. Él en 59, en 60, 50. O sea, él estaba pues encima del promedio, con todo eso, pero sí, por eso esperaba la muerte a los 60 años, porque era el promedio. Sí, a pesar de sus enfermedades, sobrevivió, rebasó su tiempo. Sí. Y dos, yo creo que pasa con don Alfonso, como con muchos intelectuales, filósofos, poetas, que, digamos, la forma de comer no es la que, precisamente la más plausible de sus aspectos, ¿no? Evidentemente a don Alfonso Reyes hay que seguirlo en la literatura. Si comemos como él, pues nos vamos a infartar mucho antes. O sea, afortunadamente ya hemos aprendido eso también como humanidad, a comer mejor. Por eso en la universidad tenemos ahora carreras que se dedican a eso, y también están aquí personas que son pues expertos en enseñarnos a comer mejor para vivir mejor, porque en otro tiempo la verdad que este vínculo sí hay entre la comida regional y lo cardiovascular. Hay estudios que han hecho en esta universidad bastante claros que no les queremos hacer caso, pues ahí seguimos en esta resistencia, ¿no? Si uno come diario una fritada, pues está condenado a... Sí. Bueno, pero en Reyes no nada más, César, la afición por la comida, digamos, tabaco, fumó mucho tiempo, y las desveladas, o sea, trabajaba en las madrugadas, ¿no? No recomiendan nada ahora. No,
Y bueno, tener un corazón alegre también fue siempre un problemilla en su vida, ¿no? De deportes, bueno, esgrima de muy niño como hijo de militar, pero no se caracterizaba por el deporte. No. Hay que, sí, la forma. Pero también es como dice José Javier, parte de su tiempo. Hoy no se recomienda eso, ¿no? Así que más bien péguenle al Alfonso Reyes escritor y no a otras cosas de Reyes. No sé si hay otro comentario, otra pregunta, y si no, pues nos despedimos, ¿verdad? Sí, claro. Antes me gustaría, agradecer su conferencia, la atención de todos ustedes, invitar a los doctores José Javier y Víctor, si nos acompañan de este lado, para hacer entrega de una constancia por su participación con nosotros. Sí. Y de igual manera se entrega un volumen editado a propósito de esta edición 2025 del Festival Alfonsino, que contiene el manuscrito de Alfonso Reyes, breve comentario de la Ilíada, el cual fue depositado el año pasado como legado de Reyes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. También contiene una antología de la poesía de Reyes. Muchísimas gracias. Concluimos así nuestra actividad. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Capilla Alfonsina, agradece a nuestro invitado, a la comunidad universitaria y al público que nos acompaña, así como a quienes nos siguen en esta transmisión por redes sociales. Los invitamos a consultar el programa general del Festival Alfonsino en las redes sociales de Cultura UNL, así como en un código QR que se encuentra en el banner aquí afuerita, y enseguida los invitamos a disfrutar de un ambigú, comida, preparado para la ocasión. Por su atención, muchas gracias.